Nuevamente por aquí, Senderos. ¿Se acuerdan del programa Senderos? Hace unos años que salimos del aire, pero aquí volvimos. Es un programa para todos ustedes, queridos televidentes, porque aquí se manejan muchas cosas. Se maneja consultorio jurídico, se habla de cosas de cultura, de turismo. También vamos a tener unas clases de cocina. Otto, vamos a trabajar la cocina. Va a estar interesante, vamos a tener temas de salud, temas de familia. Y también vamos a seguir nuestra costumbre en Senderos, que era hacer entrevistas por fuera. Entonces tenemos que salir al campo nuevamente y hacer entrevistas de quién está sembrando, de qué están recogiendo, cómo manejan la tierra. Hoy tenemos aquí a mi lado al doctor Juan Fernando Peterson. Él es abogado y es un abogado que muchos de ustedes tienen problemas que se los tiene que arreglar, es un abogado. Doctor Juan Fernando, hoy tenemos un temita, nos escribió la señora María Cristina Rodríguez. No, el nombre no es exactamente ese para no decirlo al aire. Ella tiene un problema que está viviendo en una tierra que era de su abuela y luego pasó de mano en mano y viene desde generaciones, pero no la han legalizado. ¿Qué tienen que hacer con eso? ¿Cómo hacen para que puedan escriturarle? Bueno, ahí, Camilo, gracias por la invitación. Y para responder su pregunta, hay varias alternativas para poder, como se dice coloquialmente, legalizar un predio. Pero tenemos que contextualizar cuál es la situación del predio. Si tenemos un predio que no está bajo la titularidad de la persona que reclama el predio, es decir, que no tiene papeles, como comúnmente se dice. No tienen papeles, tienen una escritura viejísima, inclusive está hecha a mano. Okay. Entonces, aquí que se da un fenómeno muy claro, y es que si tiene la posesión del predio, es decir, si ha vivido en el predio, si ha ejercido actos de señor, de dueño sobre el predio, actos de posesión, cercas, cultivos, ganado, vive allí, es decir, se comporta como si fuera el señor del predio, pues la ley le otorga un derecho de adquirir el predio a través de los años. Bueno, ella lleva... Sí, a mí me lleva una pregunta y es, ¿durante cuánto tiempo tiene que haber ejercido como el papel de señor en esa tierra para poder solicitar? Bueno, en la mayoría de casos son 10 años. ¿Con una pertenencia? De acuerdo, eso es lo que se llama o denomina un proceso de pertenencia. Eso se debe solicitar ante el juez, porque es que la propiedad no se tiene. Se tiene la posesión. La posesión no es un derecho, la posesión es un hecho. La posesión es estar allí y ejercer actos de posesión, ejercer actos de señorío, como si uno fuera el dueño, pero no es el dueño porque no tiene los papeles. Entonces, a través del tiempo, la ley permite que los actos de posesión, que la posesión, se convierta en un derecho. Pero para que se convierta en un derecho hay que pedírselo al juez. El juez es el único que puede otorgar ese derecho a través de un proceso. Un proceso que obviamente está regulado por el Código General del Proceso, hay que aportar pruebas, hay que hacerlo a través de un abogado. Ustedes tienen que asesorarse de un profesional del derecho para poder hacer esto. Esto no se puede hacer por voluntad propia de una persona que llegue al juez a pedirle esto. Esto es a través de un proceso que tiene que estar dirigido por un profesional del derecho. Bueno, Perdón, dale. Te voy a ampliar un poquito el tema. Ella ya tiene sus añitos y dice que el vecino le corrió la cerca, no tienen planos ciertos de la finca. ¿Cómo hace uno eso? Y otra cosa, ella sí tiene escritura de la abuela, pero han ido pasándoselo, pues viviendo ahí
el papá y ahora ellos, varias generaciones. ¿Cómo se hace ese proceso de sucesión? Bueno, este es otro caso. El primer caso era que se tenía la posesión y no se tenían los papeles. Ahora, en este caso, también se tiene la posesión, se tienen los papeles de la abuela, pero no se tienen los papeles del nieto. Esto es porque no se realizó la sucesión de la abuela. Para que se realice la sucesión, vamos a poner un ejemplo. Si la señora Pepita Pérez se muere y en cabeza de ella estaba la casa, el carro, los muebles, el ganado, y ella se muere y deja a Pedro, a José y a Juan como herederos, si Pedro, José y Juan no hacen la sucesión, pues se crea una situación anormal para efectos del traspaso de la sociedad. Entonces esto es lo que se denomina generalmente, cuando no se hacen las sucesiones, acciones y derechos. Entonces cuando uno va a comprar un predio y le dicen, no, es que yo tengo esas acciones y derechos, seguramente esos acciones y derechos surgieron porque no se hizo la sucesión. Si se hubiera hecho la sucesión a través de un proceso de sucesión que se puede hacer en una notaría si las personas están de acuerdo, o ante el juez si hay desacuerdo, en este proceso de sucesión se trasladan el patrimonio, los bienes que dejó el causante a los herederos legítimos. Eso también hay que hacerlo a través de un profesional. Eso hay que hacerlo también a través de un profesional del derecho. Aquí la legislación colombiana y las legislaciones del mundo consagran la figura del abogado y del profesional del derecho, porque hay una gran cantidad de leyes y hay una gran cantidad de jurisprudencia, de materia que el juez regula, y esto pues es a través de los profesionales del derecho que han estudiado y se han preparado y tienen la experiencia para que el proceso, por lo tanto, sea un proceso adecuado y se lleve a buen término. Los particulares no pueden hacer esto. Okay. Yo quiero resumir, utilizando las palabras coloquiales o las palabras de todos los días de nosotros que no somos profesionales del derecho, de lo que acabamos de oír de ti. Y entonces sería, si tienen una posesión, significa una posesión haber ejercido la función de amo del predio o del inmueble durante por lo menos 10 años, uno tendría derecho a solicitar la pertenencia, a solicitar la titularidad de ese inmueble. De acuerdo. La segunda opción es, tengo los papeles de mi abuela, pero no se ha hecho sucesión. En ese caso, debería también utilizar los servicios del profesional de derecho. Sin embargo, habría que ver si se hizo la sucesión inicialmente, si los herederos están de acuerdo, se hace una sucesión en notaría. Si hay un desacuerdo, estamos obligados a pasar a través de un juez. Correcto. ¿Ok? Entonces, como para contestar, Camilo, a la señora que nos hizo la consulta. Bueno, pero es que además ahí tiene más problemas. Son aproximadamente unas 7 o 8 hectáreas que tienen, y entonces ya la hija y la nieta iniciaron construcciones. Hicieron una casita ahí de palitos de madera y otra así con bloque, y no han hecho división de esas 7 o 8 hectáreas que tienen. No han hecho la división, ni siquiera tienen el plano. ¿A dónde acuden? ¿Al Codacio? ¿Qué hacen? No, esto hay que organizarlo muy bien, y como siempre yo reitero, ustedes tienen que asesorarse de un profesional del derecho. Ya han construido dentro del predio, son 6 o 7 hectáreas o el área que sea, no importa. Y hay varios que están allí. Correcto. Pero no hay una sucesión. No han Por hecho. lo tanto, si el bien, si la finca sobre la cual han construido los nietos o los familiares y estaba a nombre de la abuela, que fue la que se murió, hay que hacer la sucesión porque va a seguir a nombre de la abuela, no, a pesar de que esté muerta. Por lo tanto, hay que legalmente hacer el traspaso del patrimonio del causante a sus herederos. Y parte del patrimonio es la finca, el ganado, los muebles, el carro, etc. Y eso hay que hacerlo legalmente. Una vez se haga ese traspaso pues tiene unas reglas legales. Entonces ellos van a quedar en una comunidad y tienen que ponerse de acuerdo para dividir esa comunidad. Ahora, no siempre puede dividirse un predio por el número de causantes. Quiere decir que si son 5,
y son 5 fanegadas, entonces le corresponde una fanegada a cada uno. Teóricamente sí, pero en la práctica no es posible, porque las normas de ordenamiento territorial no permiten la división de predios según el territorio en que se está haciendo esa división. O sea, se divide. Generalmente la circunscripción territorial de Suezca, mínimo para la división, es lo que se denomina una unidad agrícola familiar, que no puede ser menor a 20.000 metros, es decir, a 2 hectáreas. 2 hectáreas. 2 hectáreas. Entonces les tocaría en ese caso, compartir a los hermanos un lote. compartir Así la es. propiedad, más no compartir el lote, es lo que tengo entendido. Compartir la propiedad no significa que automáticamente nosotros podamos dividir el terreno en el número de A ver, compartir la propiedad obviamente es un resultado de la sucesión. Ellos se vuelven comuneros. En común y proindiviso son dueños de un lote de 5 fanegadas. Pero desde el punto de vista del ordenamiento territorial, no es posible dividir ese lote de 5 fanegadas en 5 partes. Por lo tanto, ellos son dueños de 5 dueños de un lote. Tienen que ponerse de acuerdo para ver qué van a hacer con el lote. Si quieren ocuparlo, igualmente si las normas territoriales permiten que haya construcción de vivienda en 5 fanegadas, cuántas viviendas, qué tipo de vivienda, tiene unas restricciones. Para eso sí pueden ir a planeación municipal, a la respectiva oficina de planeación de la alcaldía, a consultar cuáles son las normas que rigen de construcción y para el tipo de terreno, la utilización de las normas que autorizan la utilización del terreno, etc. Esto es importante, pero en todo caso, para poder salir del lote, digámoslo así, para poderlo vender, pues tienen que ponerse de acuerdo. O tienen que ponerse de acuerdo para explotarlo, o tienen que ponerse de acuerdo para hacer lo que quieran con el lote que esté permitido. Pero es importante el acuerdo. Si no están de acuerdo, se van a echar encima un problema, porque cada uno tendrá que contratar un abogado para ir a donde el juez a que decida finalmente cómo van a hacer. Se Eso enreda. es lo peor que se puede hacer. Se enreda. Tener más de 2 abogados en un lío, Sí, es lo peor. pues, con el perdón tuyo. pues. No. Ya con un abogado tenemos. Hay de todo en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, hay de todo, hay situaciones complicadas, el ser humano es complicado, el ser humano como abogado, como ingeniero, como ecologista, como lo que sea, es complicado. Y el ser humano que quiera complicar las cosas, las complica. Por lo tanto, lo importante es hacer acuerdos, y hacer acuerdos. La ley es un marco que trata de ir hacia la equidad de las cosas. Hacia la equidad. Perdóname un segundito, doctor, antes de que le agrave más el problema, porque hay más cosas. Si tienen dudas, amigos televidentes, o quieren consultar en el WhatsApp del canal, a ver, busquen papel y lápiz, rapidito, les voy a dar el número 312-304-7001. Ese es el teléfono del canal y ustedes pueden por WhatsApp hacer sus consultas. Repito otra vez, 312-304-7001. Dudas o consultas y se las vamos a ir resolviendo. Doctor Juan Fernando, muchas gracias. Con mucho gusto. Yo Con quería, mucho gusto. de todos modos, que se presentara, que nos contara qué hace en Suezca rápidamente y si tiene alguna otra actividad, porque sé que usted hace deporte de escalada. Cuéntenos un poquito de eso también. Bueno, muchas gracias. Yo estoy viviendo en Suezca desde hace 8 años. La mayor parte de mi vida la viví en Bogotá y mientras estudiaba en el colegio y en la universidad, los fines de semana me la pasaba en Suezca. Dormía en las repisas de las rocas. Estaba muy emocionado y motivado de conocer el deporte de la escalada. Y se amarraba para no caerse. Por supuesto, el mejor escalador es el que está vivo, no el que está muerto, es una leyenda. Y para eso hay que utilizar la seguridad. Y entonces, después de mucho tiempo de ejercer mi profesión en Bogotá,
decidí iniciar la mejor aventura de mi vida y es venir a vivir cerca de las rocas. Y pues para los televidentes, y gracias a la invitación a ustedes para hacer estas consultas jurídicas, pues les cuento que yo hoy me dedico a escalar, me dedico a mi familia, tengo 2 hermosos hijos pequeñitos, mellizos, y ya no me dedico al derecho, pero puedo con mucho gusto ayudarles en estas consultas. Muchísimas Así gracias. que si ustedes quieren consultar a un profesional del derecho para tramitar sus problemas, pueden hacerlo, pero no conmigo. Muchísimas gracias. Oiga, Camilo, aprovechando lo de las rocas, lo de Juan Fernando que nos contaba, ¿por qué no hablamos de turismo un poco? Bueno, me parece regio. Esta mañana estuvimos en la emisora entrevistando a un ciudadano de Austria. Se casó con una colombiana de Tunja, médica ella, y se murió hace como un año y él sigue viniendo a Colombia. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y por qué vino a Suezca? ¿Por qué vino a dar a Suezca? Porque tiene unas amigas que las conoció en Islas Canarias, en Tenerife, y viven acá, en Suezca. Y me dice una frase que me gustó mucho, dice, es que esto es como conocer el mundo un día después de la creación. Es tan bonito, tan tranquilo, la gente es tan amable, y nos dijo, tienen un potencial turístico impresionante. Así es. Porque vienen personas de Europa, lo que sea, y les gustan hospedarse en una casa de ustedes. Pónganse a pensar que de pronto viene un alemán, puede que no hable mucho español y todo eso, pero que ustedes lo hospeden en su casa y que lo lleven a pasear por Suezca, que caminamos a las rocas. Seguramente van a encontrar escaladores que los van a trepar allá. Así es, yo quería compartir contigo una cosa. Yo también soy escalador desde hace mucho tiempo y quería compartir con ustedes la importancia a nivel mundial que está cada día tomando las rocas de Suezca. Juan Fernando. Así es. Tenemos visitantes de todas partes del mundo, principalmente de Bogotá, digamos, en Colombia, y a raíz de la pandemia se nos ha frenado un poco las visitas internacionales, pero tuvimos antes de la pandemia, y esperamos que retome prontamente, visitas impresionantes de turistas de todas partes del mundo, especialmente de Europa y Estados Unidos. Entonces queremos que el ciudadano de Suezca sepa ese potencial, se vaya preparando, porque queremos volver a Suezca como un destino turístico muy importante en Colombia. Colombia debe y debemos hacer un esfuerzo muy especial en convertirnos en un destino turístico, porque tenemos, como dices tú, como te dijo tu entrevistado ahorita en el canal austríaco, tenemos el potencial, pero no lo hemos aprovechado. Es muy interesante oír a un turista hablar de Suezca. Claro, como nosotros estamos acá, entonces no estamos mirando el potencial, no nos damos cuenta que lo que tenemos al frente es una manchera. Hay algo, Peter, si me perdonan, Cuéntanos. intervenir. Tú me has contado de alguna debilidad que has visto aquí con respecto al turismo. Bueno, en algunas partes uno puede entrar a un establecimiento de comercio y, en mi opinión, creo que el servicio podría mejorarse, el servicio entendido como la disposición hacia el cliente, como la forma de atención, como la empatía de las personas hacia sus clientes. Yo creo que eso podría mejorarse y podría potenciarse, y obviamente pues crea una mayor recepción, mayor potencialidad de que la gente siga viniendo, de que empiece a querer no solamente el ambiente propiamente dicho físico de Suezca, como las rocas, su entorno, el río, las caminatas, etcétera, sino también empiece a crear un vínculo importante con las personas que atienden en Suezca, que tienen sus establecimientos, que tienen sus negocios. Eso en cualquier parte de Colombia, del mundo, es lo que crea lazos y lo que crea cadenas entre recuerdos y por supuesto recordación para que la gente siga viniendo, no solamente el turista extranjero, sino en Bogotá tenemos 8 millones de personas.
cercas, a menos de Sí. 60 kilómetros. a Exacto, menos de entonces 40. es una Estamos cosa unidos en increíble. Bogotá. Es una cosa increíble, así que eso es muy importante. Oiga, pero les voy a proponer a ustedes una cosa así al aire para que la oigan los televidentes. ¿Por qué no nos armamos un dramatizado de cómo atender a un cliente? Me parece No lo hacemos. Me parece Entonces, espectacular. claro, entonces van a ver cómo atendió mal y cómo lo corrigió. Hagamos el dramatizado. Sí. Lo hacemos aquí Eso en el nos abre un canal. espacio Claro. interesantísimo. Empezamos porque a mostrarle a la gente por qué lo están haciendo mal y cómo lo puede corregir. Y empezamos a mover esa parte de turismo. me ¿Le suena? parece genial. Porque Perfecto, yo hablé de las buenísimo. rocas. Yo hablé de las rocas, pero las rocas es una de las actividades que se pueden hacer. El destino culinario, el destino religioso, o sea, el turismo que viene por cultura, que viene a comer, ese turismo también es muy, muy importante. Nosotros tenemos la roca para cierto tipo de turistas, para ciertos deportistas que están interesados, pero una familia puede perfectamente venir no a escalar, sino a conocer el pueblo, a conocer todo su entorno, toda su geografía, y va a necesitar una excelente atención para tener una buena recordación del pueblo. Y esa persona va a transmitir su experiencia y nos va a traer más turistas. Me parece Yo- genial. Yo lo me que acabas estoy de proponer. imaginando unas personas aquí de Suezca, habitantes de Suezca, que organicen un cuarto para los huéspedes y todo, y los inviten a su casa. Esa experiencia para un extranjero es fabulosa. Que por la mañana les den una changuita y Bueno. que todo eso es... En ese espacio que acabas tú de proponer, de hacer una dramatización de cómo se atiende un cliente en un restaurante o en un almacén, podríamos abrir ese espacio en nuestro programa de turismo y empezamos a mostrarle a la gente cómo publicitar ese cuarto. ¿Sí? Correcto. Porque no es solo tenerlo, es llenarlo, es Llenarlo. hacer que el turista llegue hasta ese cuarto y disfrute de los servicios que va a recibir. Entonces, bueno, todos creo que conocemos, la gran mayoría, Airbnb. Tenemos varias plataformas de turismo que nos van a permitir hacer eso, pero nosotros podemos, en este espacio que estás abriendo tú en este momento, capacitar a la gente, mostrarles cómo hacer, cómo publicitar su espacio, Y les vamos a enseñar su casa. pedacitos en inglés para que se defiendan, para que sepan cómo se dice el desayuno, cómo se saluda, cómo se despide, que pase buena noche, todo eso. Genial, a que vayan perdiendo el miedo al idioma. Ahora, Bueno, ese es una propuesta que la hagamos aquí en el canal, pero hay más propuestas. Yo hago una propuesta y es tener una actitud integral para cuidar lo que tenemos, para cuidar el medio ambiente, pero no solamente el medio ambiente en términos de las rocas, de los bosques, de los prados, de todo este entorno natural que tenemos tan bonito, sino también el espacio público, para que haya un espacio público amable, para que no tiremos basura en la calle, para que tengamos las cosas con un orden que atraiga más turistas, más gente y que al mismo tiempo nos alimente nuestro espíritu y nuestro ánimo diario. Eso es muy importante. Y un punto más que quería complementar es el río Bogotá. A muy pocos kilómetros de aquí nace el río Bogotá, en el páramo de Guachineque, arriba de Villapinzón. Y ya llegando a Suezca, empieza a agonizar este río. Está agonizando. Si no cuidamos el río, después va a pasar por aquí algo pestilente como sucede en este momento en Bogotá. Entonces yo los invito a ustedes a proponer acciones concretas y cosas concretas para ver cómo presionamos a las autoridades y educamos a las personas para cuidar el río. Perfecto, Camilo, Mire. nos quedan 5 minutos. ¿Por qué no nos presentamos? Oiga, A ti- ¿verdad, a ti no? todo el mundo te conoce, pero a mí no tanto. Bueno, Otto Wunderlin, con W, Wunderlin, es un fenómeno colombo-suizo. Su madre, que es una señora muy querida, que mi Dios la tenga todavía aquí con nosotros, es de Barranquilla. Y el papá, suizo, entonces un colombo suizo, ajá, medio corroncho y medio ordenado.
Sí, así es. Es una mezcla. Yo tengo una mezcla muy interesante, siento yo Él que es- muy interesante. Él es ingeniero civil, pero además es psicólogo y Estudié psicología, hice un coaching, me especialicé como en la psicología, coaching de familia, y estoy terminando en este momento una capacitación, una formación en nutrición y metabolismo. y lenguaje de manos. Claro, Ese es otro lenguaje programa humano que tenemos que hacer. Sí, pero quería contarles, miren, mi experiencia en la vida ha sido que la capacitación, el estudio es una cosa espectacular, lo llena a uno. Y los invito a que si algún televidente decidió por alguna razón estudiar alguna carrera o hacer una formación y por alguna razón X se da cuenta que no es, o por alguna razón X siente que quiere complementar eso con otra capacitación, con otra formación, no lo duden, nunca es tarde. El estudio universitario o el estudio de capacitación no empieza a los 18, 19, 20 años, empieza cuando nosotros decidamos que queremos capacitarnos otra vez. Yo tengo 3 carreras encima, 3 formaciones, no diría carreras, 3 formaciones encima, y seguiré hasta el último día de mi vida capacitando. Pero además se ha metido a experimentar con las cosas de cocina, entonces hace unos quesos madurados espectaculares y hace tomates. Bueno, de eso hablaremos en otro programa. En otro Ahora programa. preséntate tú porque nos queda un minuto. Bueno, de verdad mucha gente me conoce. Yo estoy viendo a ver si me nacionalizo en Suezca porque me casé con una suezcana hace mucho tiempo, pero es que no he encontrado el consulado de Suezca para poder hacer los papeleos y el pasaporte para que me nacionalicen acá. Llevo más de 50 años en Suezca. Y bueno, ahí vamos y seguimos. Okay. Y Juan Fernando, Bueno, creo que ustedes ya me presentaron, así Sí. que sobra cualquier comentario al respecto. Muchas entonces nos veremos en el otro programa. Muchas gracias. Senderos, no se les olvide, el programa más bonito del canal.